Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con una parte densa del libro de Números. Sí, los capítulos 22 al 36. Ya estamos casi al final del viaje por el desierto, ¿no? Justo a las puertas de Canaán, según leemos aquí. Exacto. Son los preparativos finales, podríamos decir, y pasan muchísimas cosas. Esa es la idea, sí. Intentar sacar lo importante de estas historias. Que hay de todo. Profetas, reyes con miedo, guerras, leyes curiosas sobre herencias, votos. Venga, vamos a ello. Pues sí, es una sección, como dices, llena de acción, pero también de mucha legislación. Veremos lo de Balac y Balaam, que es fascinante. Ajá. Luego el incidente tan grave de Baal Peor, un censo que marca un antes y un después, y bueno, muchas normas y los primeros pasos para organizar la tierra que esperan conquistar. Todo esto nos da una idea, según el texto claro, de cómo se ve a Israel en ese momento crucial. Tenía fama, ¿eh? Sí, dice algo como, sé que al que tú bendices queda bendito y al que maldices, maldito. O sea que se jugaba mucho, Balac. Pero aquí lo interesante es cómo interviene Dios desde el minuto 1. Primero le dice a Balaam, ni se te ocurra ir ni maldecir a este pueblo porque es bendito. Pero Balac insiste, manda gente más importante, promete más dinero, más honor. Claro, la típica oferta que no puedes rechazar. Y Balaam, muestra cierta resistencia al principio. Dice que ni por una casa llena de oro y plata desobedecería a Dios. Pero, ahí está el pero, pide que esperen los segundos mensajeros. Y Dios le dice, vale, ve, pero, ojito, harás solo lo que yo te diga. Exacto. Y esa condición nos lleva a la famosa escena de la burra, ¿te acuerdas? Números 22. No, hombre, ¿quién no? Mientras va de camino, dice el texto que el furor de Dios se encendió y un ángel se le planta delante con una espada. Eso es. Y la burra lo ve 3 veces, se aparta y Balaam, que no ve nada, le pega cada vez. Y la burra habla, le echa la bronca a Balaam. ¿Por qué me has pegado? Es un momento, surrealista. Totalmente. Y solo después de eso, Dios le abre los ojos a Balaam y ve al ángel. El ángel le riña y le repite la orden. Solo dirás lo que yo te mande. Entonces, todo este prólogo con la burra, ¿para qué sirve? Pues yo creo que subraya esa tensión que comentábamos. Balaam va, sí, pero bajo el control absoluto de Dios. Quiere recalcar la soberanía divina. Da igual lo que quiera Balac o incluso las dudas de Balaam. El resultado está decidido por Dios. Y así pasa, claro. Balac se lo lleva a 3 sitios diferentes. Montañas con vistas a Israel, para que los maldiga bien. Hacen unos sacrificios enormes cada vez. 7 altares, 7 becerros, 7 carneros. Un despliegue total. Pero nada, cada vez que Balaam abre la boca, en vez de maldiciones, salen bendiciones para Israel. Capítulos 23 y 24. ¿Y qué dicen esas bendiciones? ¿Son importantes? Muchísimo, son muy potentes. Describen a Israel como un pueblo diferente, apartado, súper numeroso. Quien contará el polvo de Jacob, dice. Bendecido directamente por Dios. ¿Por qué maldeceré yo al que Dios no maldijo? Fuerte como un león, destinado a ganar, y recalca mucho la fidelidad de Dios. Dios no es hombre para que mienta, o sea, lo que Dios dice va a misa. Hay una que es preciosa, ¿no? ¡Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob! Esa es. Y luego la profecía de la estrella. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, que, se ha interpretado de muchas maneras, a menudo como una promesa de un rey futuro, un Mesías incluso. Balac, claro, imagínate, echando humo. Paga por maldiciones y le dan bendiciones. Al final despide a Balaam sin pagarle un duro. Sí, pero antes de irse, Balaam suelta un último oráculo. Esta vez sobre lo que Israel le hará a Moab y a otros pueblos vecinos en los últimos días. Profetiza su destrucción, vamos. Vaya final. Consolida esa idea de Israel como el instrumento de Dios para juzgar a esas naciones. Y luego cada uno por su lado. La tensión entre lo humano y lo divino se resuelve, al menos en esta historia, a favor de Dios. Pero, el libro da un giro de 180 grados. Justo después de esto tan elevado, capítulo 25, el desastre de Baal Peor, en Sittim. Tremendo contraste, sí. Los israelitas empiezan a liarse con las mujeres de Moab, dice el texto, y acaban participando en sacrificios a sus dioses, en concreto a Baal Peor. Y claro, el furor de Jehová se encendió contra Israel.
otra vez. Y empieza una plaga, una mortandad. La cosa se pone muy fea. Llega al clímax cuando un israelita, Zimri, se planta delante de todos con una mujer madianita, Cozbi, y se la lleva a su tienda. Un desafío en toda regla. Y ahí es donde entra Finés, el nieto de Aarón, que no se lo piensa. Nada. Coge una lanza, entra en la tienda y los atraviesa a los dos. ¡Pum! Es una escena brutal, muy gráfica. Durísima. Pero el texto dice que ese acto detiene la plaga, que ya se había llevado a 24.000 personas. Y además, Dios elogia ese celo de Finehés. Sí, le hace una promesa, ¿no? Un pacto de sacerdocio para siempre con él y sus descendientes. Exacto. Es interesante cómo se presenta esa violencia. Dentro de la lógica del relato se ve como algo necesario, una purga para parar el pecado y restaurar la relación con Dios. Una lógica, complicada para nosotros hoy. Y luego más adelante el texto conecta esto directamente con los madianitas. Dice que las mujeres actuaron por consejo de Balaam. Otra vez Balaam. Sí, parece que Balaam, aunque bendijo a Israel, luego les dio este mal consejo a los madianitas y moabitas para hacerlos caer. Y eso justifica lo que viene después. La guerra contra Madián, en el capítulo 31. ¿Correcto? Una guerra de venganza, así la llama el texto. Van 12.000 israelitas y, ojo, Finehés va con ellos como líder espiritual, digamos. Atacan Madián. Y arrasan. Matan a todos los hombres, incluidos los 5 reyes madianitas, y ¿Y a Balaam? Que estaba allí, lo matan a espada. Fin de la historia para él. las consecuencias son, muy explícitas también. Moisés se enfada porque los guerreros han dejado vivas a las mujeres. Sí, las culpa directamente del lío de Peor, siguiendo ese consejo de Balaam. Y da una orden terrible, matar a todos los niños varones y a todas las mujeres que no fueran vírgenes. Uf, Sí, el texto no se corta. Lo presenta como una continuación de la purga de Finehés, eliminar la fuente de la corrupción que casi acaba con ellos. Solo salvan a las chicas vírgenes, unas 32.000, dice el recuento, que se las quedan como botín. y luego describen con muchísimo detalle cómo purificar a los guerreros. El botín, cómo repartirlo todo. La mitad para los que lucharon, la mitad para el resto del pueblo. Y de cada mitad, una parte para Dios, para el sacerdote Eleazar, y otra para los levitas. Las cifras son enormes, Ovejas, bueyes, asnos cientos de miles. y las 32.000 mujeres. El reparto tan meticuloso refleja una sociedad muy organizada, ¿no? Donde hasta el botín de guerra sigue unas reglas religiosas y sociales. No es un saqueo sin más, se integra en la estructura de Israel. Una parte se consagra. Después de todo esto, de la plaga, de la guerra. Capítulo 26, otro censo. ¿Por qué otro? Este es clave. Es el censo de la nueva generación. El texto recalca que de los censados aquí, de 20 años para arriba, no quedaba ni uno del censo del Sinaí. Excepto Caleb y Josué, la generación que dudó en Cades Barnea, la que se rebeló, ha muerto en el desierto, tal como Dios había dicho. Estos 601.730 son los que sí van a entrar en Canaán. Y el censo sirve para organizar el reparto de la tierra que van a conquistar. Hablando de reparto, justo ahí surge un caso legal muy interesante. Las hijas de Zelofejad. Sí, capítulo 27, su padre murió, pero no tenía hijos varones, y ellas piden heredar su parte, para que no se pierda el nombre, la propiedad de su padre. ¿Y qué pasa? Pues que Moisés consulta a Dios y Dios les da la razón. ¡Bum! Se establece una ley. Si un hombre muere sin hijos, heredan las hijas. Si no hay hijas, los hermanos de él, etc. Es un precedente importante. Y luego lo retoman más tarde, ¿verdad? Sí, en el capítulo 36 se añade una condición. Vale, las hijas heredan, pero se tienen que casar con alguien de su misma tribu. ¿Por qué? Para que la tierra no ande pasando de una tribu a otra con los matrimonios. Y las hijas de Zelofejad cumplen, casándose con primos suyos. Qué curioso el nivel de detalle legal. Mientras tanto, a Moisés le dicen que se prepare, que suba al monte Abarim, vea la tierra prometida, pero que él no va a entrar. Así es, por lo que pasó en las aguas de Meriba, igual que Aarón, y Moisés muy responsablemente pide un sucesor. No quiere dejar al pueblo como oveja sin pastor. Y Dios elige a Josué. A Josué, hijo de Nun. Dice el texto, varón en el cual hay espíritu. Y hacen una ceremonia pública. Moisés le pone las manos encima delante del sacerdote Eleazar y de todo el pueblo, para transferirle la autoridad. Una transición ordenada.
Luego vienen 2 capítulos 28 y 29, que son, bueno, parecen un manual de instrucciones para los sacrificios. Totalmente. Es un calendario litúrgico súper detallado. Las ofrendas diarias, las del sábado, las de cada mes y luego las de todas las fiestas. Pascua, semanas, trompetas, expiación, tabernáculos. ¿Qué importancia tiene tanto detalle? Pues subraya lo central que era el culto, los sacrificios, las fiestas, en la vida de Israel. Era el ritmo que marcaba el tiempo y mantenía, según su visión, la relación con Dios. Define la religión de una forma muy concreta. Y el capítulo 30, sobre los votos. Otra vez leyes. Sí, básicamente dice que hay que tomarse muy en serio lo que se promete a Dios. Si un hombre hace un voto, tiene que cumplirlo. Punto. ¿Y las mujeres? Ahí es diferente. Refleja la estructura social de la época. Si una chica joven soltera hace un voto, su padre puede anularlo si lo oye y no está de acuerdo el mismo día. Si no dice nada, se confirma. Ajá. Y lo mismo para una mujer casada. El marido tiene esa autoridad para anularlo el día que lo oye. Si se calla, el voto es válido. Pero ojo, los votos de viudas o divorciadas sí son firmes. Ellas responden por sí mismas. Vale, entiendo. O sea, depende de su situación familiar. Exacto. Y si el marido anula un voto después de haberse callado al principio, dice el texto que él carga con la culpa de ella. Curioso, ¿eh? Sí. Bueno, ya casi estamos a punto de cruzar el Jordán. Pero antes, capítulo 32, las tribus de Rubén y Gad. Bueno, y luego media tribu de Manasés también. Ven las tierras al este del río, Galaad y todo eso, y dicen, oye, esto es perfecto para nuestro ganado, nos podemos quedar aquí. Y a Moisés le sienta fatal al principio. Fatal. Les echa una bronca tremenda, les acusa de querer escaquearse de la conquista, como hizo la generación anterior, la de sus padres, que desanimó a todos después de explorar la tierra desde Cades Barnea. Teme que se repita la historia. Les recuerda a los 40 años dando vueltas por el desierto por culpa de aquello. Exacto. Pero ellos reaccionan, se comprometen firmemente. No, nosotros nos armamos, vamos los primeros, delante de nuestros hermanos, a luchar por Canaán. Dejamos aquí a nuestras familias y el ganado en ciudades fortificadas, pero no volvemos hasta que todos tengan su tierra al otro lado. Y con esa condición Moisés acepta. Les asigna esas tierras al este del Jordán. Es una negociación tensa, pero llegan a un acuerdo. Sí, muestra cierto pragmatismo. Se busca una solución que sirva a las necesidades de estas tribus ganaderas, pero sin romper la unidad para la conquista. Y ya llegamos al final del libro. El capítulo 33 es como un diario de viaje, ¿no? Todas las etapas desde Egipto. Escrito por Moisés, por mandato de Jehová, dice. Un registro oficial de la ruta. Y justo después, ya en Moab, frente a Jericó, las instrucciones finales para la conquista de Canaán. Y son duras. Echar a todos los habitantes, destruir sus ídolos, sus lugares de culto, todo. Poseer la tierra implica limpiarla completamente de lo anterior. La orden es tajante, y la advertencia también es muy severa. Si no echáis a los habitantes, serán como aguijones en vuestros ojos y espinas en vuestros costados. Serán un problema constante. Y peor aún, dice que Dios les hará a los israelitas lo que pensaba hacerles a ellos, a los cananeos. O sea que se juegan su propia permanencia en la tierra. Exacto. La pureza religiosa, la separación total de las prácticas cananeas, se presenta como condición indispensable. No hay medias tintas. La coexistencia se ve como una trampa mortal, según esta visión. Después de eso, capítulo 34, se definen los límites exactos de Canaán, la tierra que heredarán las 9 tribus y media que sí cruzan el Jordán. Y se nombra a los jefes que harán el reparto junto a Eleazar y Josué. Todo muy organizado. Y el último bloque grande, capítulo 35, trata de los levitas. Como ellos no reciben un territorio tribal como los demás, ¿Qué pasa con ellos? se les asignan 48 ciudades, repartidas por todas las tribus, con sus campos de pasto alrededor. Y de esas 48, 6 tendrán una función muy especial. Serán ciudades de refugio. Ciudades de refugio, suena interesante. ¿Qué eran exactamente? Pues eran una institución legal bastante llamativa. Servían de asilo para alguien que hubiera matado a otra persona, pero sin querer, accidentalmente, por hierro, dice el texto. ¿Para qué? Para protegerse del vengador de la sangre, que normalmente era el pariente más cercano del muerto, que buscaría justicia o venganza. El homicida involuntario podía correr a una de estas ciudades y estaba a salvo allí,
al menos temporalmente. Temporalmente. Sí, hasta que la comunidad, la congregación, juzgara su caso. El capítulo 35 distingue muy bien entre el asesinato a propósito, con odio, con premeditación, usando ciertas armas, y el homicidio accidental. Y las consecuencias eran distintas. Totalmente. El asesino premeditado tenía que morir. No había perdón ni rescate posible. Pero el que había matado por accidente, una vez juzgado como tal, tenía que quedarse a vivir en la ciudad de refugio. Para siempre. No, hasta la muerte del sumo sacerdote que estuviera en funciones en ese momento. Solo cuando moría el sumo sacerdote, el homicida accidental podía volver a su casa, a su tierra, sin peligro de que el vengador de la sangre le hiciera algo. Qué curioso eso de la muerte del sumo sacerdote, como punto de inflexión. ¿Por qué? El texto no lo explica del todo, pero bueno, se suele interpretar como un evento que marcaba una especie de reinicio o expiación a nivel nacional, que permitía cerrar estos casos de homicidio accidental. ¿Vincula la justicia civil con el ciclo religioso del pueblo? Entiendo. La idea de fondo es que la sangre derramada contamina la tierra, según esta visión, y necesita una reparación, o la sangre del asesino o este proceso regulado para el homicida accidental dentro de la ciudad de refugio. No se podía pagar dinero para librarse, ni el asesino para salvarse, ni al homicida para salir antes de la ciudad. Vale, pues hemos repasado bastante, 15 capítulos intensos. Hemos visto profecías cumplidas contra todo pronóstico, leyes que intentan poner orden en temas tan dispares como la herencia o la violencia, relatos de guerra muy crudos, preparativos muy detallados para entrar en Canaán. Si tuvieras que buscar un hilo conductor, ¿cuál sería? Es complicado, pero quizás esa tensión constante entre lo que el texto presenta como la voluntad de Dios, su soberanía, y por otro lado, la respuesta humana, que es compleja, a veces fiel, a veces desastrosa. Sí, se ve claro. Vemos la fidelidad de Dios a sus promesas, como en las bendiciones de Balaán, que no hay quien pare, pero justo después la fragilidad de Israel en Baal peor. Vemos actos de celo, como el de Finés, que son recompensados, y negociaciones muy pragmáticas, como la de las tribus que se quedan al este del Jordán. O sea que el plan divino se cumple, pero a través de las acciones, las leyes, las decisiones, a veces los fallos, de la gente. Exacto. Todo dentro de una narración que afirma que Dios guía el destino de Israel, pero que ese destino se construye en la historia concreta, con sus leyes, sus estructuras, sus conflictos. Bueno, y para terminar, una última reflexión que podríamos dejar en el aire. El texto se detiene muchísimo en los detalles de las leyes. Cómo hacer los sacrificios, cómo funcionan los votos, las herencias, cómo repartir un botín, las ciudades de refugio, la pureza. ¿Qué nos dice toda esta meticulosidad? Buena pregunta. ¿Qué visión nos da sobre cómo se entendía la vida en comunidad y su relación con Dios en ese momento? ¿Cómo se mezclaban lo sagrado y lo de cada día, lo legal y lo ritual, en este diseño de sociedad que se estaba formando? Ahí queda eso para pensar.